Si te gustó o eres fan del superclásico mexicano Temporada de Patos, no te vas a querer perder este nuevo estreno de cine mexicano. Por supuesto, estoy hablando de Moscas, la nueva película de Fernando Emke, este director que dentro de su filmografía, como ya decía, tiene Temporada de Patos, pero también tiene Lake Tahoe, que quizá no es su película más popular. Luego tuvo Club Sandwich, que fue otra película más o menos aclamada, Olmo el año pasado, y ahora llega con Moscas de nuevo a cines. Y es curioso porque pasó más de una década sin estrenar ninguna película, a pesar de tener un cine o una filmografía muy aclamada, quizá incluso hasta de culto, pero ahora ha estrenado en años consecutivos Olmo y Moscas. Olmo se presentó mucho más discretamente en festivales, sin ni siquiera estrenarse comercialmente, al menos no todavía, y ahora llega Moscas de la mano de Movie a competir en el verano súper taquillero, que es una película que pasó por festivales más temprano en este año, fue a Berlín, ganó premios, le fue muy bien, luego pasó por el Festival de Cine de Guadalajara en México y yo pensé que la iban a guardar un poco más de tiempo, pero la soltaron ahora en pleno mundial, como decía, en verano taquillero de blockbusters, así que esperemos que le vaya muy bien porque es una muy buena película. ¿De qué se trata Moscas? Moscas retrata la vida de Olga, una mujer solitaria que vive en una unidad habitacional cerca del hospital 20 de noviembre en Ciudad de México. Por necesidad económica se ve obligada a rentar una habitación de su departamento a un hombre cuya esposa está internada en el hospital y mete a escondidas a su hijo de 9 años, hasta que obviamente es descubierto por Olga y causa no solo un disgusto y una sorpresa dentro de su amargada vida, sino es el efecto mariposa para cambiar su vida en contra de su voluntad después de entablar un vínculo inesperado con Christian, el pequeño de 9 años. Una película sí sobre encuentros inesperados, sobre dúos improbables y sobre situaciones que le apachurran el corazón hasta al más insensible. Una propuesta quizás sencilla, pero que creo que es precisamente por esta sencillez que funciona tan bien. Porque quizá por encima resulte ser una comedia incluso hasta ingenua, vista de la perspectiva de un niño, pero con un profundo drama detrás y con un contexto durísimo para los protagonistas. Tanto por el lado de Christian, el niño, con una mamá internada, sufriendo, y él intentando entender todo este contexto y todo este mundo derrumbándose con una mamá enferma, y por otro lado tenemos el lado de la amargura y la soledad de Olga, que obviamente vamos descubriendo conforme va avanzando la película y que son personajes llenos de capas, que vamos viendo ambas perspectivas de este improbable encuentro o de este improbable dúo. Una propuesta que además, como ya habrás visto, es una película en blanco y negro, volviendo a esta estética de Temporada de Patos, con una fotografía excepcional de María Secco, uno de los elementos más espectaculares de la película, que María Secco es una gran directora también de cine mexicano, una destacada dentro del cine nacional, y que además el blanco y negro aporta mucho a la construcción del universo de estos personajes dentro de la ciudad. Porque además, si bien podemos ubicarlos fácilmente dentro de Ciudad de México, no nos da tantas pistas de cuándo sucede, de en qué tiempo está ambientada o en qué año, sino todo lo contrario. Parece que nos quiere despistar por completo de la temporalidad de la película, convirtiéndose no solo en una historia atemporal, sino también anacrónica, con elementos de diferentes épocas que no corresponden entre sí. De pronto podemos ver elementos de los 80, de pronto podemos ver elementos de los 90, de los 2000, de la actualidad incluso. Entonces también eso como que nos da un poco de lectura de la película, de entender que esta historia pudo pasar en los 80, en los 2000 o en la actualidad. Lo cual me pareció muy interesante porque tiene elementos del diseño de producción que podrían pasar como descuidos o como errores, pero que por el contrario están muy bien cuidados para generar este despiste de la temporalidad y que no nos demos cuenta en qué momento está sucediendo. Uno de los elementos que junto a la fotografía me gustó muchísimo.
muchísimo. Junto a, evidentemente, las actuaciones, que es uno de los elementos o de los pilares de la película, con Teresita Sánchez y Bastián Escobar. Bastián Escobar, un actor infantil que está debutando en esta película y la verdad es que lo hace espectacular, pero Teresita Sánchez se lleva la película. Es una joya del cine mexicano que ha tenido una gran filmografía y me atrevería a decir que este es uno de sus personajes más complejos, porque además creo que es una actriz que de pronto como que ha sido encasillada en cierto tipo de papeles y aquí está haciendo un personaje que de pronto te olvidas que estás viendo a Teresita Sánchez, lo cual es un grandísimo logro histriónico. Y obviamente por la construcción de la historia, por la naturaleza de este encuentro improbable que se va construyendo conforme avanza la historia y conforme avanza la película, con las polaridades de los personajes, no solo con personalidades contrarias, sino con edades también dispares, obviamente resulta en una historia profundamente tierna, profundamente conmovedora, que te mueve las emociones, pero sí tengo que decir que es una película a la que le cuesta arrancar, o a la que al menos a uno como espectador le cuesta entrarle, o al menos a mí me costó. Sí se vuelven personajes entrañables, sí conectas emocionalmente con ellos, sí te conmueve, pero la primera parte de la película al menos tiene un ritmo mucho más pausado, mucho más tranquilo, se toma su tiempo para desarrollarse, incluso raya en lo contemplativo, y yo sé que esto es un elemento que quizá pueda ahuyentar, que pueda perder, que pueda no causar una conexión inmediata con el espectador o con la audiencia, pero al mismo tiempo esta contemplación o este ritmo pausado es parte de la construcción tanto de la historia como de los personajes, que resulta necesaria para justamente tener esta conexión profunda con ellos hacia el final de la película o conforme va avanzando la película, ¿no? Porque luego también llega un momento en el que estás totalmente inmerso en la historia con los personajes, estás al borde del llanto, porque insisto en que es una película sumamente conmovedora, a pesar de que tiene sus momentos de comedia, se vuelve mucho más ágil, mucho más entretenida, pero también pareciera que llega un final que se corta de tajo o que se apresura en terminar. Estos son un par de elementos narrativos que no me terminaron de encantar, que siento que desencajan un poco justamente de lo que construye en medio o del core de la película, de la esencia. Me dejaron con un poco una sensación de desconexión respecto al lado sensible y tierno que propone con la historia de estos personajes, pero que no creo que por ello deje de ser una gran película, que además conecta profundamente con las emociones del espectador más que con el contexto, a pesar de estar ambientada en Ciudad de México. Entonces no es una de estas películas, a pesar de estar ambientada en la ciudad, que termine siendo como una carta de amor a Ciudad de México. No va por ahí, no es una película que solo se entienda en el contexto mexicano, y es por eso que entiendes que es una película tan aclamada internacionalmente, porque conecta con las emociones de cualquier espectador en cualquier parte del mundo, más allá del contexto nacional, lo cual obviamente es muy valioso, y entiendes justamente esto de por qué hace una película tan aclamada, tan sonada, tan esperada, y por qué apuestan a estrenarla en medio del verano de blockbusters, ¿no? Y fuera de ello, muchas referencias al cine de Emke, que como decía se ha convertido un poco en una especie de director de culto. Incluso cuando yo vi su filmografía me costó encontrar Lake Tahoe y me costó encontrar Club Sandwich. Ahora creo que ya son un poco más accesibles. Las vi el año pasado que iba a ver Olmo no se ha estrenado, entonces queda ahí como una joyita medio oculta que solo algunas personas han podido ver, pero bueno, cosas de distribución y exhibición del cine mexicano. Pero volviendo a las referencias, está desde Los Departamentos, El Tedio y El Blanco y Negro de Temporada de Patos, obviamente volviendo a las raíces. Hay una aparición muy especial y muy divertida de Enrique Arriola, una mención a Club Sandwich, entonces es un deleite. Esta película justamente si viene siguiendo la filmografía de este director,
director y que además también tiene esta esencia de personajes con heridas emocionales, heridas muy profundas, que tienen como una especie de coraza emocional para protegerse y que poco a poco vas entrando en ella, ¿no? Conforme vas profundizando en los personajes, conforme van avanzando las historias, lo cual siempre es muy interesante de ver en personajes, no solo en el cine mexicano, sino en el cine en general, esta construcción de personajes tan complejos y tan profundos con los cuales llegas a conectar con su lado bueno, su lado malo, su lado humano y que justamente crea esta conexión tan humana con las películas y es lo que vuelve tan buena a Moscas. Y que además son personajes que en su filmografía van desde niños, adolescentes, adultos, pero siempre con este destello de ternura que además nos recuerda que todos lo tenemos por ahí oculto, aunque parezca que no, o aunque parezca que a veces nos pongamos estas corazas emocionales, ¿no? Entonces, sí, Moscas, uno de los estrenos mexicanos más sonados del año, seguramente también será uno de los más aclamados. No dudes en que veamos esta película en las listas de lo mejor del año de cine mexicano hacia final de año. Se estrena, como decía, en este mar de estrenos, blockbusters con un montón de funciones por todos lados y a lo mejor como que le cuesta competir. No sabemos todavía qué también le irá en taquilla. Creo que vale mucho la pena darse el tiempo, buscarla y darle la oportunidad a Moscas de Fernando Emke, porque sin duda va a ser una de las mejores películas mexicanas que vas a ver este año en cines, que seguramente llegará a Movie más tarde en el año por ser distribuida por ellos, pero que siempre la recomendación es ir a verla a la sala. Así que bueno, Moscas, verano cinematográfico del cine mexicano, le tocó a Moscas de Fernando Emke. Creo que es una buena apuesta dentro de los parámetros que puedan existir. Pero bueno, dime si ya la viste, si la quieres ir a ver, si estás pensando en ir a verla. Déjame tus comentarios si no sabías que existía, si ya llegaste hasta esta parte del video. Gracias por ver y no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y esas cosas que ayudan a que el algoritmo siga impulsando los videos y sigamos haciendo más de este tipo de videos, reseñas y recomendaciones del cine mexicano. Así que ve a ver Moscas al cine y nos vemos la próxima. Bye bye.